Y bueno, si te parece, te voy a presentar primero porque veo que han entrado algunas personas que vienen por ahí más de mi entorno y bueno, los quiero saludar, gracias por estar a los que van llegando. Sheila es licenciada en Ciencias de la Comunicación, has hecho estudios de cultura, de una maestría, tenés en Comunicación y Cultura, si no me equivoco, y te desempeñás como consultora y asesora en comunicación política hace varios años, hace más de 15 años, sí, hace bastante. Sí. Bueno, coordinaste tanto estudios del mundo político como del marketing, como bueno, estudios sociodemográficos, y conducís un equipo que es 3.0 y que a mí me interesa también, no solo es la persona en sí, sino también lo que hay por detrás como equipo, que es un equipo que es bastante horizontal, transdisciplinario y como decíamos ayer también transideológico, que es un Sí. equipo en el cual se trabaja mucho desde las diferencias, desde los contrapuntos, y eso es siempre muy interesante como construcción de equipos. Para nosotros que estamos en el interior y que muchas de nuestro trabajo tiene que ver con funcionar como soporte de otras agencias, es un poco que todavía este sector tiene esa cosa de que Dios atiende en Buenos Aires y de que tiene que derramar del El centralismo alcanza todo, ¿no? Sí. atraviesa todo el totalitario. Y también la concentración, ¿no? Y acá esto no es exento a la concentración, por ejemplo, del poder mediático, va un poco de la mano, pero también el poder de investigación está un poco concentrado en nuestro sector, por lo menos lo que es la investigación aplicada, en pocas manos, en pocos agentes, en pocos discursos, y crear iniciativas implica también tener este ejercicio de poder reconocer las huellas que otros van dejando, y bueno, yo reconozco en Gila una huella muy importante para mi formación, así que bueno, Bueno, en ese yo, sentido. yo, yo te agradezco, pero me siento extraña lo que estás diciendo, pues yo, a ver, por supuesto, digo, tendría que usar un mismo discurso y digo, entiendo lo que planteas, digo, me parece que ahí lo único con lo que estoy de acuerdo es con lo del centralismo, porque digo, es una historia que atraviesa el país de siempre y efectivamente hay un problema para el interior y para el posicionamiento de muchas industrias en el interior, ¿no? Eh, mm, Así que nada, en eso en todo de acuerdo. En lo otro yo te diría que es al revés, o es a la par, ¿no? Digamos, o sea, que las huellas son mutuas. Bueno, me alegro. Y ojalá se repita, si sale más o Sí, menos piola, sí. la repitamos. Creo que el peloteo es súper Ojalá importante que en algún también. momento nos encuentre, que en algún momento nos encontremos haciendo algo juntas, Bien, investigando algo juntas. Me parece que ese bien. es, ese es un desafío lindo por delante. Realmente venimos como pegando cerca, porque yo vi que estuviste trabajando educación Sí. bastante, estuviste trabajando alimentación bastante, son dos tópicos con los cuales nosotros también estuvimos trabajando, y también vi que andan con algunas encuestas a nivel internacional, que han hecho inclusive acompañamientos de las figuras presidenciales y de medidas de combate a la pandemia, a escala internacional, lo cual es súper interesante de ver y de escuchar. No sé si querés compartir vos también qué más están en este momento haciendo en 3.0. Y un poquito de todo. Vos sabés que mi formación es quali, así que yo de lo que me enamoro y con lo que tengo el entusiasmo loco que a uno le quita el sueño es con la investigación quali. Por supuesto, es cierto que uno es más conocido por la investigación por ahí cuantitativa, porque es por ahí incluso te diría más fácil de contar, más prensable, digo, yo te diría, más familiar incluso para un público no especializado. Digo, pienso que cuando laburás digo, a ver, yo trato de meter bastante la idea del quali en mi discurso, pero es difícil, porque tenés que arrancar de más atrás, ¿no? Digamos, porque me da la impresión de que la ciudadanía está mucho más familiarizada con las encuestas que con otros métodos de investigación. Vos decís encuesta y automáticamente, bueno, sí, digo, hay como una especie de representación popular de en qué consiste eso, aunque no se sepa cómo es la cocina. Se puede entender. Hay otros métodos
que tenés que empezar a explicar más, o sea, que arrancás, yo te diría de atrás. Creo que en los últimos años sí hubo una popularización, una difusión de que existen otros métodos de investigación, de que existe el grupo focal, el focus group, eh, por ahí, no sé, pienso que de alguna manera digo, se produjo esa popularización relativa, no ultramasiva, pero que intuitivamente hay como una idea de que hay un saber que acompaña el mundillo numérico, ¿no? Sí, a mí me parece re interesante esto que planteas porque además sufrimos una transformación en cuanto a los modos de capturar la información, en lo cual, me parece a mí, la mediación tecnológica lo nutrió mucho más al quali que al quanti, ¿no? Es decir, todavía en algunas herramientas cuantitativas todavía estamos dudando si realmente estamos alcanzando la probabilidad, por ejemplo, en los muestreos, si no hemos retrocedido algunos escalones y nos estamos volviendo a un sistema más tipo digest, donde responde el que tiene interés en responder solamente, que ese sí. No. Ahí me parece ahí. En cambio, en lo cualitativo yo noto que sí, la mediación tecnológica nos ha podido brindar bastante herramientas más interesantes de acercamiento, o sea que a la vez estos métodos en este contexto han venido también a resolver un problema, ¿no? O a poder brindar una herramienta. De todas formas, a mí me gustaría repasar ese momento en que el Quali tomó en Argentina, sobre todo más evidencia y más agenda, que fue justamente durante el gobierno de Mauricio Macri, porque fue ahí donde el cualitativo empezó a ser más visible, e inclusive entró por el lado de la peyorativa, ¿no? De bueno, le regalan los focus group a Marquitos Peña, entonces por eso retroceden con tal medida, o sea, inclusive entró como una especie de explicar, no sé, una especie de maniqueísmo o de intención maliciosa de la herramienta de investigación, entró bien por ese lado del estigma, cuando la herramienta tiene un montón de otras formas de ser tomadas y de ser vistas. No sé si compartís ese momento, en algún momento estuvimos charlando sobre ese tema, me Sí. gustaría medio repasar esa charla de qué nos dejó de alguna manera esta nueva incursión en esta herramienta en términos de aprendizaje o comprensión de los procesos sociales y políticos. Yo, a ver, digo, a ver, es cierto que hubo un momento en el que el método Quali empezó a aparecer o irrumpió, sobre todo para un segmento más lector, más informado, en términos peyorativos, pero yo también creo que hubo un momento previo, ¿no? Yo te diría, de difusión de lo que son los métodos Quali, básicamente porque empezó a entrar en la prensa, porque algunos de los datos de las investigaciones Quali empezaron de alguna manera, a conformar carne de noticias. Se hizo carne de noticias, ¿no? Digamos, de hecho, digo, el tema de la popularización relativa, ¿no? Tampoco exageremos, pero la popularización relativa de los juegos proyectivos, por ejemplo, ¿no? Digamos, sobre todo los zoológicos políticos, digamos, digo, empezó en un momento determinado a formar parte de la prensa, y yo te diría, es la instancia donde el fenómeno empieza también a tener a tener, sí, a volverse más popular, o por lo menos a ver un conocimiento, aunque sea superficial, de esa existencia. Es cierto que en los últimos, a medida que el gobierno anterior se iba desarrollando, el método cada vez iba teniendo una connotación más negativa, ¿no? Porque hubo, me parece, una crítica, una crítica muy fuerte, que era gobiernan sobre los focus group, ¿no? Digamos, o sea, entonces me parece que la confusión se dio o la crítica sí, en definitiva esa caracterización despectiva se empezó a producir ahí. No sé si vos coincidís conmigo en esto, más allá de esa historia o de esa división, yo creo que es una herramienta alucinante, es una herramienta Total, muy valiosa. totalmente, Y totalmente, creo totalmente. Y además diría también que es una herramienta que comparte o que dialoga mejor con una multiplicidad ontológica que por ahí la racionalidad de una encuesta, ¿no? Que también es un punto importante porque permite a otras biografías
incorporarse al mercado de la investigación o al sector de la investigación y tener también algo ahí para decir como sujetos posicionados también que son los investigadores. Pensando también en esa cuestión de que hay algo de la figura del investigador que se va deconstruyendo y junto a eso también van los métodos viviendo este proceso, ¿no? Y siendo cada vez más diversos y saliendo de esa unidimensionalidad del modelo cientificista que nos heredó la modernidad y que no sé por qué lo apropiamos tan fuertemente. Creo que también el cualitativo da mucho en ese sentido de la diversidad, de los distintos puntos de vista, de los distintos modos de vida, las distintas prácticas, no solo del objeto de investigación o de la población que aborde, sino también del propio sujeto investigador, que escribe desde sus coordenadas y que ya no deja de ser eh, que pasa a ser un activo el hecho de que escriba desde el lugar donde se enuncia. Eso también parece súper interesante porque habilita también a otros que se incorporen al sector, ¿no? Sí, está Empezamos un bueno. poco de adelante, pero sin ir más lejos, el tema de las mujeres en este sector también tiene que ver con las herramientas más intuitivas, como la cualitativa, como la etnográfica, que han estado encaradas principalmente por las mujeres, porque el esquema tradicional era como que los varones hacían encuestas y las mujeres eran las que hacían los cualitativos, mostraban los focus, hacían toda la parte del discurso. Bueno, eso ya claramente no es así, pero sí ha quedado una herencia fuertemente vinculada a los métodos intuitivos con unas posiciones por ahí más reflexivas y más subjetivantes de la información, del abordaje de la información. Y en ese sentido me parece que hay que valorar mucho la herramienta. Mucho Sí, la herramienta. Y después plenamente. te lo tema que es el de la probabilidad en el cuanti hoy con lo digital y con los IBRs. ¿Qué pasa ahí? Eh, Nosotros, bueno, en este momento no estamos haciendo un monitor de lo que sucede a nivel gobierno, sino lo que hacemos es mirar pool de encuestas, mirar muchas encuestas al mismo tiempo y vos te das cuenta que realmente que la diversidad de métodos de abordaje hace a la diversidad también de resultados. O sea, es extraño, pero es así. Distintas No, bueno, agencias. cada método tiene su sesgo, ¿no? Digamos, o sea, acá el tema es también tomar noción, tomar conciencia digo, a ver, hacia dónde están sesgadas o hacia dónde sesgan naturalmente cada uno de los distintos métodos, ¿no? Digo, porque vos ahí también sabés que, digo, no sé, cuando trabajas con el IBR, vos sabés que tenés una dificultad muy grande para capturar jóvenes. Es así, los jóvenes no atienden los teléfonos de línea, por ejemplo, si son con teléfonos de línea, digo, puede ser un IVR a celular perfectamente, pero digo, vos sabés que tenés algunos sesgos, ¿no? Digamos, o sea, el tema es qué haces con eso, digamos, o sea, Bueno, o sea, y cómo, y digo, cómo vas a laburar, o sea, por supuesto, un presencial no tenés con qué darle, digo, también tenés un problema ahí de costos, digo, si laburás con una buena muestra, digo, el tema es ahí también, digo, son decisiones que uno me parece que tiene que tomar en cada caso en particular, según la espalda económica, digo, esto por un lado, por otro lado, digo, porque algunos métodos son más baratos, otros son más caros, otros son más fáciles, otros son más rápidos, digo, pero de alguna manera te diría, todos tienen, o sea, tienen de alguna manera sí, bueno, sesgos, yo te decía al principio, sesgos son sesgos. esos sesgos. Sí, Son además sesgos. viste que también las formas de normalización de las muestras, por ejemplo, también es un tema todo en discusión, si ajustás o no ajustás por intención de voto de la última elección, por ejemplo, o cuando querés hacer a Zoom en un segmento específico, qué sé yo, los que te contestan ninguno, bueno, para saber quiénes son, vos sabés que la cantidad de casos que agarraste pues no es representativo. Después también que uno construye como una especie de unidad de análisis que en realidad es estadística, no es humana, entonces obviamente tiene comportamientos que en algunas cosas es un poco aberrante, ¿no? No. Por ejemplo, la fracción, en la frecuencia, que voy a decir, ¿cómo puede ser? Parece que ahí hay mucho para pensar. Lo que sí uno cuando las mira en conjunto, que es lo que hacemos nosotros, que es verlas en conjunto, porque no tenemos en este momento continuidad para medir esas cuestiones nosotros, lo que encontramos es que
puntualmente esta gestión, ¿no? La del gobierno de Alberto Fernández, se caracteriza por haber sido desde sus orígenes un gobierno permanentemente plebiscitado, con muchísimo, muchísimo involucramiento en la política y en la opinión por parte de las personas. Es como que no hubiera habido un descanso, un desenganche del todo, claramente por una situación excepcional o dramática e inusual como es una pandemia, también ha tenido a las personas más enganchadas quizás del escenario político, y de algún punto lo que siempre vimos que siempre estuvo atado, desde que surge la pandemia, a las medidas de combate contra la pandemia. Es decir, que no hubo un desacople durante los meses de abril y mayo, iban permanentemente juntas, o sea, subía el apoyo a las medidas de combate contra la pandemia, subía la imagen de Alberto, subía. Eso lo llevó a niveles excepcionales e insólitos en opinión pública de aprobación de imagen. Hay algunos colegas que llegaron a medir 93 puntos de aprobación de imagen, margen de error más, margen de error menos, eso es casi un 100%, lo cual es insólito en este campo encontrarnos. Entonces, por un lado, podemos verificar a escala ese fenómeno de atadura de la imagen de Alberto a la imagen a la aprobación de las A la aprobación de las medidas, medidas, del paquete de que medidas. ahora es a notar que nosotros hacemos un NPS, que bueno, el NPS es como un indicador mucho más ácido porque te mete los neutros en su cálculo, por lo cual un NPS por arriba de 50 puntos ya es muy bueno, por arriba de los 70 ya es la línea de excelencia, es realmente insuperable un NPS de arriba de 70. Tiene esto que te permite comparar con otros NPS en otro momento, en otras circunstancias y otras cosas, porque es una métrica que es como un convenio, viene del marketing, y sobre todo que es como prueba es bien ácida. Y el NPS de Alberto, como de las aprobaciones de medida, lo que nosotros observamos es que va escalonándose de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Es decir, que están descendiendo ambos a medida de que, ¿qué sucede? De que la responsabilidad de las situación de contagios y de aumento de muertes y de situaciones por la pandemia, desplazan la responsabilidad ya no solo en la imagen de la gestión, sino también empieza a ser responsabilidad de la gente. Es como que a medida que pasamos del aislamiento al distanciamiento, hubo un mensaje que sí se captó, que pasa por cada uno, y esa responsabilidad trasladada más a la gente, como también la responsabilidad compartida con los gobiernos provinciales, empiezan a generar cierto desacople, en todo caso, que hasta antes no habíamos visto, entre la imagen del presidente y las medidas de combate a la cuarentena, que a futuro veremos si realmente terminan por desacoplarse o no. ¿No? Con esto quiero decir que observamos que pese a que las mediciones sean divergentes, hay Vos ves el común denominador ahí en la medida. Vos una sabés que es interesante, más que las medidas, creo que digo que hay que mirar también el tema de el tipo de emoción, el tipo de sentimiento que predomina, que fue predominando, o sea, hubo un viraje, ¿no? Digamos, yo te diría, había un ordenador primario de esa adhesión que tenía que ver con el miedo, que se dio lugar a otros fenómenos también, digo, vos pensá que, digo, cuando vos, digo, supongo que cuando vos hablas de medidas, hablas del paquete de medidas como un todo, esto es, o sea, en primer lugar, decretar esa cosa para ese paraguas que es el aislamiento, y en segundo lugar, una serie de medidas. Por supuesto, yo creo que digo, a ver, también para pensar, estoy pensando con vos nada, medio en vivo, digo, o sea, ¿qué pasa cuando vos cuando vos ves que la evaluación, la verdad que no lo sé, tendría que ir a revisar números y ver si tenemos números para poder contrastar la evaluación del paquete de medidas y la evolución de la imagen, ¿no? Digamos, pero me parece una lectura a priori interesante. Tengo la impresión de todos modos de que hay que sumarle la cuestión emocional, sin lugar a dudas. O sea, una característica de ese momento bastante anómalo
que bueno, nosotros nunca estuvimos en 93 puntos, pero sí estuvimos en torno a los 80 puntos de aprobación, que igual me parece una bestial. O sea, ni un padre de familia tiene, goza de tanta aprobación. Porque además a ¿Cómo? eso se llegó con voto, además a eso se llegó con apoyo de voto opositor. Pero Es decir, los que totalmente. votaban a Macri apoyaban, y si no, no hubiera habido esa cifra. Y eso es súper interesante, porque fue como un momento sin grieta, extraño para nuestra realidad política. Fue tan extraño que en un momento determinado, cuando volvió la grieta, empezó a aparecer la pregunta, ¿vuelve la grieta? O sea, ¿pero qué? ¿Vivíamos en un país sin grieta? Sí, efectivamente, eso, hay algo de eso. Yo creo que a ver, esa adhesión y esa aprobación creo que tuvo mucho que ver en un primer momento con esa dimensión profundamente humanista que en definitiva lo que, lo que nos avivamos es que la ciudadanía reclama de sus gobernantes, ¿no? Por lo menos en ese primer momento que es, ok, vamos a cuidar la vida. Que era como que era la demanda colectiva, digo, de hecho, muchos de los que hoy reclaman, bueno, más economía que salud, en algún momento, digo, variaron a lo largo de estos últimos 5 meses, no es que estuvieron siempre con la economía, digo, o sea, el fenómeno este en el que empieza a invertirse los órdenes y hay mayor demanda a ver, mayor demanda y preocupación en torno a la economía que a la salud y al problema desatado a partir de la pandemia, bueno, esto es algo realmente muy reciente, pero muy reciente, te diría de este mes, sí, de este mes, básicamente de este mes. Entonces, me parece que ahí, en ese momento tan dramático, tan anómalo de la irrupción de la pandemia, los miedos, las angustias sobre todo, yo creo que el miedo como un gran articulador social y un gran hacedor de vínculos directos entre el líder y la ciudadanía, bueno, me parece que todo eso fue un poco como una especie de caldo de cultivo a ver, que llevó el vínculo de la ciudadanía con la política a una dimensión totalmente esencial, que es proteger la vida, ¿no? Digamos, o sea, el ABC del gobierno es la vida. Ujú. Entonces, me parece que por eso te digo, me gusta tu lectura, me parece que hay que meterle una vuelta de tuerca más, y que esa vuelta de tuerca tiene que ver con la evolución, digo, cómo fue evolucionando los sentimientos prioritarios que se De despiertan, ánimo. no ante el gobierno, sino ante la propia situación tan anómala que estamos viviendo. Quizás para llegar a lo que sucedió recientemente en términos anímicos también, ¿no? Porque uno lo que ve en términos, de hecho yo todavía no lo he podido etiquetar racionalmente, o sea, solo lo puedo pensar en términos anímicos por el momento, o sea, porque lo que he visto del 17 de agosto es sobre todo emocional, entonces si uno le incorpora esa variable puede también por ahí entender cómo se llega a eso, porque en términos de racionalidad y de articulación de demandas todavía no hay mucho armado, ¿no? No sé cómo vos estas marchas opositoras del 17 de agosto, en ese sentido de lo anímico, porque incluso despierta alguna preocupación también en el plano anímico, en cuanto a la calidad del afecto que se pone en juego, el riesgo de la salud, el riesgo de la vida que se toma al ir a marchar en un contexto de pandemia. ¿Qué estás viendo vos? Y ahí coincido plenamente con vos, ¿no? Digamos, o sea, o sea, creo que hay o sea, si lo ves desde una perspectiva anímica, uno podría decir el enojo le ganó al miedo, ¿no? Digamos así, o sea, o la rabia le ganó el enojo, la rabia le ganó al miedo y a al anonadamiento que había en un momento, no sé, regido en los primeros momentos de la pandemia. Sí, sí, a ver, sin lugar a dudas, vos ahí hablas de lo anímico y decís sentimientos negativos, sí, claramente, digamos, o sea, de hecho, la idea del odiador que aparece ahora como una figura política muy fuerte, ¿no? Digamos, los odiadores seriales, el hater, o sea, digo, por ahí hablar de hater es más digerible que decirlo en castellano, porque cuando lo decís en castellano tiene un nivel de virulencia que es
O sea, yo no me animaría a decir, digo, si bien entiendo que son haters, no me animaría a decir que son odiadores. Y sin embargo estoy diciendo lo mismo. Pero creo que tiene que ver con el peso de la palabra, o sea, que también es muy violento caracterizar una expresión en términos de odio. Ahora, es cierto que también hay emociones fuertes puestas en juego y que lindan el odio. De hecho, en muchos casos se expresan en ese sentido, se expresan como yo odio tal cosa, digo, lo ves en Twitter, lo ves en, o sea, el hater como etiqueta para el que lleva adelante un tipo de acción o de comunicación política, en realidad es una etiqueta que, digo, para nosotros es más fácil hacerlo en inglés, sin lugar a dudas, sino, digo, porque te sentís como incluso menos comprometido. Pero bueno, la palabra odio es una palabra que aparece, que vos la ves. O sea, la ves de modo directo, la ves de modo directo y la ves también, la ves en distintas manifestaciones. Así que sí, la emocionalidad, sin lugar a dudas, fue un ABC o sea, no puedes analizar el 17A sin la Sin cuestión la emocional. emoción, sin la cuestión emocional. Sí, inclusive a mí también me llama la atención para pensar esto que decíamos recién, vuelve la grieta, si es que realmente lo que vuelve es la grieta tal cual la conocíamos antes, o vuelve otra cosa con este componente, ¿no? Porque también quizás este discurso mucho más radicalizado, que instala un estado de movilización permanente en la cabeza de algunos sectores, también va tomando una postura mucho más, ¿cómo diría?, menos dialoguista, mucho más reaccionaria, mucho más virulenta en algunos componentes, que pareciera que en la grieta está un poquito más corrida hacia la derecha de la grieta que tal cual la conocíamos previa a la pandemia, ¿no? A mí me da como esa impresión de que ha ido un poco más allá, porque no lo asocio tanto a las manifestaciones anti-kirchneristas del 2014 o del 2015, como sí, por ejemplo, a las que sucedían en Brasil en apoyo a Bolsonaro. O sea, me parece que hay un proceso por ahí como de bolsonarización de algunas expresiones políticas que me resultan un poco más preocupantes, más difíciles de entender y que hacen que esta composición de la grieta no sea la misma ni para un lado ni para el otro, porque para el otro lado también encontramos que la base de apoyo que con la que está contando el gobierno no es exactamente idéntica al punto que partió. Por ahí numéricamente hoy Alberto está igual que cuando empezó la gestión. Y algunos se animarían a decir, hizo un círculo, pasó por la pandemia y volvió. No, no, porque en ese círculo, Porque, ¿qué ves? ¿Qué ves ahí? ¿Qué es lo que perdés? veo una coincidencia numérica, pero veo una composición cualitativa distinta hacia adentro del apoyo. Veo que ¿Qué se fue, qué sumó? yo pienso, no lo he visto, pero pienso que se fueron los Cuños, los Guillermo Moreno, que quizás estaban por ahí más por compromiso. Siento que hay algunas partes del peronismo que se fueron y que sumó, bueno, Espiral del Silencio sin dudas, pero también que sumó votantes de Macri. También que sumó ¿cómo es lo que les decíamos? Los ninguninis, los ningunos, los que no tienen supuestamente un sello político con el cual se sienten cercanos. Me parece que eso falta de analizar y de ver, pero sí noto que hay un cambio en la composición y que la grieta no se reactualiza tal cual. Primero, por eso, por quienes la sostienen a la atención, lo cual hace discutir qué proyecto político y de país tiene hoy en día cada una de estas expresiones. O sea, los Bernis, dice ahí, hay un ¿Qué? comentario que... Los Bernis, hay un Ah, comentario de los Bernis. Puede ser, claro, claro. Y otro punto me que me encantó. hace también, los liderazgos son otros. Los liderazgos son otros, porque hoy tenemos un Larreta totalmente fortalecido por la comunicación oficial nacional, por la situación de pandemia, con una vidriera que le permite comunicar a nivel país cada 15 días, y eso no es un dato menor. Ya hay un Macri con 60% de imagen positiva, de negativa, afuera, en el exilio. Me parece que también los liderazgos han cambiado, y al cambiar los liderazgos cambia la composición de la grieta. No es Macri Cristina tal cual lo teníamos instalado, sino que acá hay otros liderazgos y otras tensiones
Por lo tanto, hay otro escenario que no, que podrá coincidir numéricamente con otros momentos, pero que tiene características etnográficas, cualitativas y políticas completamente distintas. Mm. Sí, lo hablábamos el otro día. Yo no sé si termino de estar tan de acuerdo no sé si termino, digo, no, no, a ver, te diría que, a ver, acordarían que cambia la demanda, o pudo haber cambiado la demanda, la demanda de la base de la base de sustentación del presidente, digamos, o sea, pudo haber cambiado eso. Pero tengo la impresión de que esto que vos llamás, bueno, está, digo, a ver, está como antes de que arranque la pandemia, ¿no? O sea, ponele que asumimos eso, o por lo menos los números nos dicen eso, ¿no? Nos dicen que hoy está como estaba como estaba en un momento prepandemia. A ver, yo ahí lo que sí veo es una novedad también de los últimos tiempos, que es que perdió un poquitito de su electorado, un poquito, ¿no? Digamos, o sea, 1 de cada 10 votantes hoy no ven con buenos ojos el gobierno de Fernández, ¿no? O sea, eso, digo, eso representa una novedad, es una novedad, o sea, no había pasado hasta ahora nunca, con lo cual es un dato nuevo, es un dato que también lo estamos viendo, digo, por lo menos ya recursivamente, con lo cual, digo, podemos decir, digo, no es un fenómeno de, bueno, esta vino más o menos, vino, que de una vez, qué sé yo, no, apareció recursivamente, con lo cual, digo, podríamos decir que la cosa empieza a armarse así. Eh, Ponele que hay que preguntarse quiénes son esos, quiénes son ese segmento, digo, y todavía cuenta con una adhesión o una aprobación de un segmento del electorado de Juntos por el Cambio, te diría 2 de cada 10. Llegó a tener un momento 6, 7 de cada 10, ¿no? O sea, en los momentos realmente muy buenos, con lo cual, digo, ahí sí tenés una pérdida, pero digo, tienen una demanda electoral distinta, ¿no? O sea, claramente fueron por una demanda electoral distinta. Eh, y después tenés más o menos un partido, el segmento de consenso federal, ¿no? Que es algo que, digo, eso se parece bastante a los números prepandemia. Eh, entonces, bueno, por ahí la pregunta es quién es ese 10% de votantes del espacio que hoy no están acompañando. Yo creo que ahí se mezclan varias cosas, creo que, digo, digo, la verdad que dudo, habría que estudiarlo más en profundidad. La data quanti ahí no te abre, no, es difícil identificar por ahora qué es lo que tenés ahí. Yo creo que ahí, digo, si tuviese que jugármela, creo que tiene más impacto la cuestión económica y la cuestión nada, la incertidumbre económica sobre todo, ¿no? Esta idea de los segmentos medios bajos que habían sido un espacio de acompañamiento fuerte y que hoy, bueno, digo pueden acompañar o pueden estar tensados bueno, digo, la preocupación inmediata, ¿no? Básicamente. O sea, esa tensión que impone él, mañana levanto la persiana y abro el negocio. Mañana podré hacer frente a mi cotidiano. Bueno, me parece que ahí, en ese dilema de sobrellevar la vida, aparece un poco, me parece el malestar y el enojo de una partecita del votante de Fernández, ¿no? Eh, pero me cuesta ver el cambio grueso de este cambio que vos estás marcando, porque, digo, por supuesto, yo miro solo mi mundito, lo que yo produzco, ¿no? Digamos, bueno, por supuesto uno consulta lo que hacen los colegas también, digamos, pero lo que digo es, a la hora de armar la narrativa de qué es lo que está pasando, bueno, vos mirás la producción de tus propios números. Por ahí por ahí no tenés vos ese sesgo, y entonces por ahí estás viendo algo que
está siendo interesante y bueno, que por ahí yo no lo estoy terminando de ver, ¿no? Con ese cambio, con ese También, cambio. sí, ¿Cómo? yo también pongo el ojo en aquellos en que no, los que no opinaban de política, ¿no? También un poco, que ahora en esta situación de pandemia y de cuarentena, han estado más en sus casas, han estado más expuestos a los medios de comunicación por necesidad de informarse y también han respondido más encuestas. Que Mm. ese también todo un dato, ¿no? A mí me llamaba un poco la atención que algunas mediciones pregunten si acatan o no acatan a la medida de aislamiento, pero por encuesta al teléfono fijo, porque era muy difícil encontrar a alguien que no esté cumpliendo con la cuarentena si lo llamas al teléfono fijo de su casa, digo. Había una cuestión de una nueva opinión, una nueva población que no solía involucrarse, que son los ningunistas, que para mí aparecen aquí, y son un poco lo que empiojan el punto. Creo que vos tenés una medición donde a vos te dan un 21% de ningunistas, Sí, si no me equivoco. O sea, que no es una pero porción contá que es ningunista, ¿qué llamamos ningunistas? Porque si no, no se entiende nada. que no se siente cercano a ningún espacio político tal cual están propuestos, lo vamos a llamar así. Pero también yo me animo a decir que también es aquel que habla poco de política, opina poco de política, que no te responde una encuesta, que nunca lo enganchás, que puede ser el joven que recién está empezando a votar, o pueden ser también personas a las cuales no les interpela directamente la temática, y que ahora empiezan a aparecer porque también algo han aprendido a involucrarse a partir de, digamos, de la interpretación del escenario político que ofreció Juntos por el Cambio cuando era Cambiemos. Me parece que Cambiemos tuvo el gancho, tuvo la capacidad de no pedirles tanto a los ciudadanos para que se involucren en política. Ahora a mí me llama la atención la cantidad de demandas que tienen, cómo piden que estén permanentemente movilizados y cómo han tomado la calle y cómo ahora también piensan la historia y toman cosas de la historia, pero en un momento cuando esto surge era muy fácil hacer de Cambiemos porque no te pedían prácticamente nada, te pedían simplemente no acompañar lo que hay y confiar en este proyecto. Me parece que ahí aparece también una experiencia nueva de politización que tiene que ver con otras formas de generar agenda, que por ahí más en grupo, no tan en la agenda setting, viste, la bajada de la agenda hegemónica, sino también agendas donde se pueden articular diferencias en grupos de trabajo, con consignas distintas. Entonces también empieza a haber una conformación de los espacios políticos y de opinión más en células, que luego se van pudiendo agrupar y que incluyen y politizan en un grado más leve que un partidario más manifiesto a los ningunistas. Entonces también me parece interesante pensar esa figura del ningunistas, sobre todo en diálogo con lo que teníamos los manuales clásicos de la espiral del silencio, ¿no? Que siempre entendíamos que esa espiral del silencio era una masa silenciosa, pero que siempre iba a acompañar de alguna manera lo más hegemónico, el discurso más dominante, porque tenían como una especie de capacidad para ser arrastrados, vamos a decirlo así. Hoy me parece que ya no es tan así, que el ningunista no es exactamente la espiral del silencio, o le aporta en todo caso a la espiral del silencio la segmentación por células. Espiral de silencio depende de qué nicho, depende de qué espacio, depende de qué momento, lo cual complejiza bastante más la interpretación del escenario y ni hablar su pronóstico, ni hablar su pronóstico. Eh, por eso no termino de descartar la posibilidad de que la base también electoral se ha modificado, porque también hay personas que han activado con esta situación, han activado su participación política. Mm. Pero bueno, A ver, mira, recién veía que escribió mi amigo Glenn que decía quiénes son los que se fueron y escribía ahí, tienen más miedo a empobrecerse que a contagiarse. lo Eh, leí, sí, sí. eh, y nada, resumió esto que yo intentaba decir con abrir, mañana cómo levanto la persiana de mi negocio, que además es un pensamiento muy situado porque yo soy hija de pequeña comerciante, así que esta cosa de ir todos los días a abrir el negocio y levantar la persiana y llegar, tomarse el colectivo y llegar, levantar la persiana
tener guita para tomarte el colectivo al otro día, para abrir el negocio, el pequeño negocio, es algo que, o sea, que es algo que lo entiendo digo, lo entiendo tras años y años y años y décadas de experiencia, ¿no? A mí igual Eh, llama la atención lo duro de los hábitos en ese punto porque se corrió un riesgo, ¿no? Digo, por ejemplo, la marcha del 17 de agosto es un riesgo claro y que inclusive dos cosas me llamaron la atención. Primero, que se animen a hacerlo en un contexto de pandemia. Era menos zombie por ahí que otras marchas. Viste que al principio las marchas que eran estrictamente anti-cuarentena tenían una composición más radicalizada, un poco más burda en las expresiones. Era bastante más exótica, digamos, menos zombie, me sale decirlo, porque realmente hay gente que va a decir, ¿de dónde salió esta gente? O sea, muy minoritaria, ¿no? Pero la última marcha, que estéticamente está más resuelta o que ya es un poquito más heterogénea en su composición, igualmente era impertinente en términos de situación, a un riesgo enorme que después la oposición que capitalizó esa marcha, porque después Mauricio Macri da un mensaje donde capitaliza esa marcha, corre el riesgo de ser señalado después de instar al delito público del contagio o de propagación de enfermedad, a que busquen el caso del que se enfermó y muestren cómo esto va contra los propios intereses, etcétera, etcétera. Digo, a mí inclusive me hizo pensar hasta qué punto los hábitos y el automatón nos hacen dar batallas interpretativas muy cortoplacistas, muy cortoplacistas. ¿Me entendés? Batallas interpretativas que en la escala de la historia o en el mediano plazo van a quedar y un poco desencajadas, porque es muy fuerte luchar contra el sentido de una política de cuidados. Es muy fuerte, ¿me entendés? Es como en algún punto la persiana se van a volver a abrir, la normalidad más o menos va a volver, y lo que a vos te queda como saldo es que en un momento súper infortuno saliste a dar una batalla interpretativa. Me da esa impresión, que también hay algo en la dureza de los hábitos que termina siendo a la política decidir muy en caliente, muy en el partido chico. Me explico muy en el juego corto. No sé, por ahí me estoy yendo medio al no, carajo. a ver, no, a ver, lo que a mí me cuesta poner a ver, digo, más que, te lo diría así, más que criticar la manifestación, en todo caso me despierta una curiosidad fenomenal, qué es lo que pasa con todas las personas que están dispuestas a poner en una situación de pandemia, a poner en riesgo, o sea, qué grado de enojo hay ahí, qué es lo que está pasando ahí para digo, para correr ese nivel de riesgo, ¿no? Digamos, o sea, y cuán rotos están los vínculos con las instituciones, ¿sí? A ver, con las instituciones en general, te diría, y con los líderes, y con los líderes también, al punto que, a ver, que se desconfíe o se ponga en cuestión la idea de pandemia. Pandemia sí, pandemia no. O sea, entonces vos ahí tenés, digo, me parece que antes de, o por lo menos, digo, yo entiendo que es legítimo, entiendo que está bien tu razonamiento, pero a mí me lleva a preguntarme otras cosas, ¿viste? O sea, a otro nivel, tipo, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es lo que hay acá? O sea, digo, porque realmente hay acá, digo, por supuesto, digo, y más allá de todo lo que tiene que ver con la cuestión de solidaridad sí, solidaridad no, solidaridad con los médicos, digo, más allá de toda esa trama de lectura, digamos, estamos en una situación que es efectivamente de riesgo, donde sabemos que el que se desaconseja y se viene desaconsejando en todos lados, o sea, lo que vos estás viendo es, hay manifestaciones en todas partes del mundo. Esas manifestaciones de alguna manera están mostrando que hay que hay una situación donde realmente hay una demanda muy fuerte de poder expresarse, ¿no? Que digamos, como si hubiese una cosa medio pendular entre el encierro y el salir a hablar, y el salir a la calle, entre el encierro y el salir a tomar una voz. Entonces, es cierto que para el gobierno
digo, a ver, digo, no solo se trata de un riesgo sanitario, sino de un riesgo sanitario que en 15 días explota y se transforma en un problema político, sin lugar a dudas. O sea, Claro. esa consecuencia la tenés. Ahora, como analista de investigación, o sea, y la verdad que no es lindo. Ahora, como analista de opinión, lo que hay que preguntar es qué pasa con qué pasa ahí, que hay esta necesidad en este contexto de expresar tan duramente las opiniones, de hacerlo aún exponiendo la salud, de hacerlo aún, digo, tenés un fenómeno raro ahí, es un fenómeno que hay que descular. Y que a mí, te diría, me abre más la incógnita que, digo, como investigadora lo que más me abre es la incógnita. O sea, es más incógnita que cualquier otra cosa. La otra cosa que sí me parece que va asociado a esto es que me da la impresión de que la oposición efectivamente empieza a encontrar de a poco su propia narrativa, ¿no? Digamos, sus anclajes discursivos y los anclajes que de alguna manera o sea, a ver, que se empiezan a mostrar como eficientes en términos de call to action, ¿no? O sea, de mover a la acción de la población. Esto lo vemos con claridad, ¿no? Digamos, o sea, ahí hay un fenómeno que es efectivamente, o sea, la historia funciona. O sea, ¿no? Digamos, o sea, las consignas patrias terminan funcionando como Me interesa entrar en lo de la narrativa de la oposición, porque incluso en Córdoba algo de eso me gustaría tocar también en cuanto a la narrativa, porque me parece que hay una narrativa agotada acá. Pero fíjate la pregunta de Julia, que pregunta por los medios de comunicación o los medios en general, en las demandas de los que se van a protestar. A mí me parece que ese punto sí es un punto para que empecemos a pensar fuertemente, porque claramente hay una construcción de efecto de multitud a partir de la medición de audiencias, por un lado, y por otro lado también nos encontramos con instrumentos que son radicalizadores, que son fuertemente radicalizadores por el efecto, por la forma en que están planteados, que es muy larga de desarrollar, pero lo cierto es que el resultado es una aceleración de los procesos al punto, digo, porque odio político siempre hubo, o sea, Evita, en la época de Evita no había Twitter, y a Evita se la odió y se profanó su cuerpo de igual manera, entonces tampoco podemos cargar todas las tintas contra estas herramientas, pero sí me parece que podemos pensar cómo han acelerado esos procesos de radicalización que son muy poderosos ciertamente, ¿no? En ese punto me gustaría como pensar, bueno, acuerdo con con la pregunta de Juli, que como una afirmación más que como una pregunta, o sea, hay un papel de los medios en la articulación de esas demandas. No solo porque radicalizan, y lo que quiere decir que las personas están como una burbuja semántica donde le hacen eco todo lo que encuentran y todos los contenidos tienen que ver más o menos con lo mismo, lo cual lleva a una radicalización, sino también porque la mediación tecnológica requiere de menos, me parece a mí, de menos coherencia argumental que, bueno, los que estudiamos psicología, la CLOI, veíamos que la cadena de sentido entre significante y significado, lingüística, toda esa cadena de sentido que tenía que tener como que el desplazamiento las de un cadenas significado al equivalenciales, otro era mínimo. las Hoy cadenas no, hoy equivalenciales. las cadenas equivalenciales tenían que ser justamente equivalenciales, o sea, tenían que tener que ver una cosa con la otra para poder articularse. Hoy esa reciprocidad o esa equivalencia no es necesaria. Vos podés articular cosas completamente distintas con nexos que son muy lábiles en cuanto a lo argumental, pero que son muy poderosos en cuanto al entorno donde los presentás. Con esto quiero decir que yo puedo presentar un mensaje en defensa del patriarcado junto con un mensaje contra las vacunas, y aunque no tengan un moco que ver en términos argumentales uno con otro mensaje, el hecho de poder generar un entorno donde convivan ya funciona como nexo. Entonces se establecen cadenas que no son las cadenas equivalenciales que estábamos acostumbrados a pensar, sino que son otra cosa y que de alguna manera son lo que facilita que esta radicalización se den de maneras aceleradísimas, se den a una velocidad inusitada. No sé si vos ahí han pensado algo, es un temón el tema del impacto de la... Ahí dicen terraplanista, antivacunas y patriarcado igual a cadenas de equivalencia. No, justamente lo que estamos diciendo es que no hay equivalencia, es Ahí está, riquísimo. nexo virtual,
nexo de entornos, o sea, los pongo juntos y ya coexisten. Eso Mm. funciona, evidentemente funciona, en algún punto hay que ver en su vida útil, ¿no? Como construcción, y por supuesto no se puede pensar un proyecto político muy coherente en base a esos nexos. Pero justamente me parece que no son cadenas de equivalencia, ¿no? Que es otra cosa. Sí, a ver, yo tengo la impresión de que hay una línea, hay una, no sé, te lo voy a decir así, te voy a decir dos frases cortas, porque es un poco tarde ya, pero la primera frase es, por supuesto, los medios juegan. O sea, digo, yo sé que es un poco simplificadora, pero, pero sí, yo sigo, la verdad que no sé, no lo tengo muy bien pensado, pero me parece que sí, que las cadenas de equivalencia siguen funcionando, ¿viste? O sea, hay un modo en el que se construye esa dinámica oposicional a partir de dos, tres ideas madres, que siguen siendo o una idea madre o dos, que siguen siendo las que les dan sustento a unas y otras lógicas, ¿no? Digamos, o sea, la lógica bivalente se requiere mutuamente. O sea, una dinámica de grises se requiere mutuamente, y me parece que esa lógica bivalente, sin lugar a dudas, se ancla sobre un sistema de similaridades. No sé si equivalencias, pero sí la idea de semejanzas, y yo te diría, en todo caso, campos semánticos, ¿no? Digamos, o sea, o campos de sentido. Entonces, no sé, habría que pensarlo, pero está bueno repensar la CLO también, ¿no? O sea, en qué medida, digo, por supuesto es una teoría real, a ver, es una teoría que tiende a simplificar la escena, digo, cualquier investigador cual y sabe que cuando empezás a hurgar te empiezan a aparecer tantas cosas que en el medio que no, digo que es difícil concentrarlas o acotarlas a algo muy pequeño. De todos modos, es eso a lo que lo querés llevar, es lo que yo llamo las líneas de fuerza. Y las líneas de fuerza me parece que siguen operando. Esta es una. Y después la otra cosa nada, que hablaba el otro día con unos amigos, digo, la política también es capricho, es prejuicio, es insensatez. O sea, todas esas cosas, digo, también hay que ponerlas dentro de los fenómenos narrativos de una sociedad, los fenómenos de reflexión en el sentido de reflejo, de especulares, ¿no? O sea, contra qué nos vemos, cómo nos pensamos los argentinos. O sea, digo, toda esa dinámica, digamos, y por supuesto la televisión es un gran espejo, ¿no? Digamos, de hecho, incluso yo te diría es un espejo caloidoscópico, ¿no? Digamos, parte de eso, bueno, vos que haces mucho cual y lo sabés, cuando nosotros preguntamos por consumo de medios, digo, la gente intenta recomponer ese caleidoscopio diciendo, yo miro todos los canales, ¿no? Digamos, como si uno solo no pudiese no le pudiese devolver esa imagen de en qué está Argentina hoy. Como si necesitase ver todas las campañas, y solo de ese modo pudiese componer esa imagen que devuelven los medios de aquello que somos. Entonces, yo ahí lo que te digo es, me parece que en algún sentido, cuando lo llevas a un terreno de las líneas de fuerza, me parece que sí, efectivamente, los medios se articulan y son los grandes, te diría, los grandes ordenadores de esas dos líneas de fuerza, de esas dos narrativas que te ordenan hoy la grieta. ¿Alcanza solo eso para explicarlo? No, me parece que no. Eh, mm, pero Viste que vos la oposición ha encontrado una narrativa y has escrito hace poco una columna sobre eso. Me gustaría que la cuentes, cuál es para vos la narrativa, qué es lo que ves que que están en términos bueno, de discurso y de batalla de sentido, porque también hay que pensar de dónde venimos. Venimos de imágenes presidenciales del 80-90%, lo cual pareciera que le dejaba un margen de acción muy estrecho a una oposición, y las oposiciones tienen que existir, no desaparecen por pandemia. Digo, hay obviamente
una voluntad política de hacer. ¿Dónde encontrás vos que está esta construcción narrativa? ¿Cuáles son sus ingredientes? ¿Cuál es la novedad ahí? ¿Es de vuelta el cambio? ¿Es el anticristinismo? ¿Cuáles son los ingredientes de esta narrativa? A ver, yo ahí lo que planteaba es una narrativa basada como en dos pilares, una super, te diría, digo, donde la oposición se cuenta a sí misma, ¿no? Digamos, donde cuenta la discusión interna, donde establece ese juego de tensiones entre los duros y los blandos, los halcones y las palomas, no sé, los patos y los horacios, como, digo, donde la propia narrativa de esa disputa te permite llevar adelante un cuentito cotidiano, ¿no? Digamos, sí. Cinco. Bueno, no, Bueno, a ver, pero estábamos con el tema de la narrativa. A sí. ver, yo creo que ya lo empezamos a ver, o sea, creo que cada vez lo vamos a ver más, que es ocupar centimetraje mediático en base a esa discusión, que es una discusión que me da la impresión de que, digo, todo hace prever que el líder, digo, si bien hoy no está el líder que se vaya a perfilar, probablemente va a ser Horacio. Y esa dinámica de los duros y los blandos, los dialoguistas y los más extremos, digo, también hace que el oficialismo tienda a salir a disparar contra la aladura, que es por otro lado el que lo termina acorralando, con lo cual dejan indemne a la figura del medio. Es una situación, o sea, me parece que es una narrativa muy peligrosa para el gobierno. O sea, encontraron un lugar que me parece que que terminó siendo como una especie de yo te diría, de copamiento del tablero mediático complicado, digamos, porque empujan al oficialismo a un win y, nada, de alguna manera en esa disputa, o sea, lo que ponen en escena todo el tiempo es, somos el centro, somos el extremo, somos el centro, somos el extremo. Bueno, me parece que en esa disputa lo que va a terminar pasando, digo, y el extremo finalmente va a acompañar al candidato del centro, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un ejercicio narrativo fuerte que se va a complementar con otra cosa, que es que, bueno, a ver, digo, no es la primera vez que los políticos tienen que matar a sus padres, digamos, ¿no? En un sentido figurado, por favor. Eh, Pero y sí, me da la también impresión que falta ese capítulo de esa batalla, falta ese claramente. capítulo, que para mí va a ser un capítulo absolutamente imperdible, ¿no? Digamos, o sea, cómo se mata el macho alfa, al macho alfa No, del espacio, que es el dueño del espacio. siento de imagen negativa, a mí me parece que con un tincazo se mata. ¿Qué quiere que te diga? Digo, Bueno, mira, a ver, está bien, vos decís, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, o sea, pero a mí acá lo que me parece más importante, más que la dificultad o la no dificultad, es que hay materia narrativa. Y en la puesta en escena de esa materia narrativa, también, o sea, digo, las construcciones identitarias, ¿dónde se forjan? Se forjan en eso, contando cómo es que llega un candidato en parte a ese lugar. Entonces, ese macho alfa esté hoy, esté hoy absolutamente devaluado, por el piso, como vos decís, con una imagen negativa tremenda. Bueno, digo, de todos modos, cuando vos lo mirás adentro de su sector, o sea, no es que perdió todo. dentro del sector en realidad no hay grietas. Yo te diría que incluso con los que tienen responsabilidades de gestión y los que no tienen responsabilidades de gestión, cuando están trabajando en equipo, ya sea para una campaña o siendo gobierno, no se muestran esas tensiones. Me animo a decir que inclusive el Frente de Todos tiene como muchísimo más tensiones internas y matices en la gestión más de lo habitual o de lo recomendable que el espacio opositor. Que el espacio opositor en ese sentido tiene un aprendizaje, vamos a decir irónicamente, se ha peronizado, ¿no? Que ha aprendido a cumplir con los verticalismos, de tener un poco esa lógica orgánica de respuesta y de protección de los integrantes. O sea, yo no veo que sea en ese sentido la divergencia, sino dejo de pensar qué pasa cuando el gobierno cambie la estrategia
y ya no esté en este discurso de vengo a cerrar la grieta y por una cuestión de racionalidad tengo a mi opositor aquí al lado, porque un poco que nos han vendido esta especie de juego democrático prolijo de oposiciones dialoguistas, que suena que en algún momento hacer una mala apuesta por parte del oficialismo sobre la cual probablemente recule. Es decir, por el momento Alberto lo ha puesto a Horacio al lado de él en absolutamente todo lo que ha tenido que ver con la comunicación de las medidas de combate contra la pandemia, y eso le ha dado una vidriera extraordinaria, lo cual puede pensarse como un error político de cara a que estás construyendo a tu opositor, pero que también no es insalvable. En algún momento es probable que el oficialismo cambie la estrategia y se corra de ese soporte o de esa proximidad que hoy pareciera Para mí mostrar. está destinada a ser concluida, a morir esa forma de presentación. O sea, destinada totalmente a ser suprimida, básicamente, porque, digo, a ver, lo que ves es que después de 7 presentaciones conjuntas, o sea, porque ya hubo 7 presentaciones, en total hubo 10 anuncios, pero de los 10 anuncios, 7 fueron con Uno el trío, ¿no? Digamos, el trío de las Buenos Aires y La Nación. Eh, bueno, el saldo de esto es que hoy Horacio Rodríguez Larreta es la figura con mejor imagen positiva del país, entonces, de todo el arco político. Con lo cual, es como vos decís, le regalaron una vidriera fenomenal, pero una vidriera asombrosa, le regalaron esa vidriera. eh, y tengo la impresión de que Alberto construyéndose también lo construyó a Horacio, ¿no? Digamos, como una especie de, de, de- sí, de advenimiento conjunto o sea, yo te diría como, viste, como en las sagas cinematográficas, la secuela la secuela de la grieta, ¿no? Digamos, interesante eso, porque cuando uno también podría pensar que el kirchnerismo construyó el macrismo, en tanto el fantasma de la politización que empezó a rondar después de la crisis del 2001, empezó a, bueno, articularse y todo lo que ya sabemos y toma forma con Néstor como una especie de fuerza renovada, de peronista, pero también muy politizada, y en respuesta a eso, como en reacción es que se construye Macri, ¿no? Macri como el empresario, el frívolo, el que no venía de la política, el outsider total, era como el antagonismo de esto. En el caso de Horacio y Alberto es distinto porque los antagonismos tampoco son muy visibles a primera vista. No es que lo podés situar como un outsider de la política a Horacio, no es que le podés, no le podés facturar que no tenga experiencia en gestión, porque claramente la tiene. Al contrario, tiene activos dentro, por ejemplo, lo que es su comunicación de gobierno, que son ciertamente muy bien valorados, Sí, ¿no? sí, lo que pasa es que a ver, lo que tienen hoy son colores, y los colores y espacios atrás, tienen partido, tienen eso, y eso ya significa que era algo que no tenía, digo, vos pensás que cambiemos el PRO, Juntos, digo, fueron invenciones. Entonces, vos precisabas esas diferenciaciones, hoy esas diferenciaciones no las precisás porque ya está, porque están en el ADN de los espacios. Entonces, es cierto, hoy, digo, yo creo que hoy es más la puesta en escena de una similitud, que es la similitud por el diálogo, por el trabajo conjunto y por evitar la intensificación de los conflictos. Digo, todo este fenómeno, ¿no? Digamos que me parece que hoy es más fuerte que la diferenciación, porque justamente lo que están buscando es la nueva, me parece lo que se intentó buscar es esa nueva identidad de esos espacios ya conocidos, ¿no? Digamos, como una apuesta. Claramente creo que el oficialismo tiene que rever porque me parece que dejó de rendir, ¿no? No es macrismo, vamos a decirlo en términos sencillos. No es macrismo, es otra cosa. Es Lo que tiene. macrismo porque a ver, es Juntos por el Cambio. Es O macrismo sea, más otras cosas. es el mundo amarillo. O sea,
es el mundo amarillo con lo que eso significa, ¿no? Y con las identidades que interpela eso, ¿no? Digo, para volver un poco por ahí al inicio de la charla, de esta cosa de los ningunistas. O sea, es esta masa de adhesión que tiene tiene ADN pro, que tiene ADN de coalición cívica, que tiene ADN de radicalismo y que tiene también ADN impolítico, el ADN ningunini. Que me encanta esa palabra que es tu invento, pero me encanta. Eh, Así que nada, me da la impresión de que, digo, no sé exactamente cuál es la etiqueta, pero el espacio como tal en la dinámica política de la Argentina, digo, digo, es reconocible, es reconocible. ¿No? Digamos, o sea, entonces, digo, creo que ahí si nos metemos en Cambiemos es Juntos por el Cambio, digo, en realidad es ese mundo amarillo que uno, digo, que tiene todas estas identidades superpuestas, ¿no? Estas capas geológicas, donde puede haber un hilo que las emparente, que digo, claramente, que tiene que ver con un rechazo al peronismo, con un rechazo al kirchnerismo, por lo menos los extremos duros, digo, creo que los nuclea sobre todo el rechazo a la figura de Cristina. Eh, pero bueno, me parece que la dinámica política hoy de la Argentina o el tablero argentino está ofreciendo esos fenómenos. Por ahí coincido con vos con el tema de hoy la grieta parece, pero un poco más corrida. Digo, si antes era por ahí más corrida a la derecha, ¿no? Digamos, o sea, o con una configuración, digo, por ahí no está bien usar los clivajes izquierda, derecha, no tienen nada que ver con la Argentina, pero digo, no sé, o sea, sí por ahí una nueva configuración de eso, de esa grieta tal como la conocíamos, ¿no? Digamos, por lo menos tal como la conocíamos en la elección previa, en la del 15, digo, ¿no? Sí, y también me parece una nueva experiencia de respecto que hacen las terceras vías frente a esto, ¿no? Ahí también me parece que va a haber una novedad que hacen las provincias que suelen tener alambrada su electorado, que inclusive desacoplan elecciones, que tienen procesos que parecieran no tener correlato con el escenario nacional. Ahí también me parece que va a haber novedades Pero ahí que vos hacen tenés que que contarnos Córdoba. Ahí vos tenés que contarnos Córdoba, el cordobesismo. Por favor, contanos todo eso. mira, la verdad que en Córdoba siempre se vivió ese clima de que el cordobesismo era una especie de pacto ciudadano, social y te diría corporativo para que no penetre ni lo bueno ni lo malo, digamos. O sea, no penetraba el kirchnerismo malo, pero tampoco el kirchnerismo bueno. O sea, realmente las políticas durante el periodo kirchnerista, las políticas que se desplegaban a nivel nacional tuvieron muy poca incidencia y poner lo que era obra pública siempre se comunicó como obra provincial y no como obra nacional, entonces en realidad no te enterabas. Después sabías, si escarbabas un poco que el crédito era bicentenario, era BID, o sea que había Estado Nación, pero había una fuerte incidencia en la identidad local como recurso narrativo, lo cual la verdad que les duró muchísimo, o sea, estamos hablando de 2 décadas de la eficacia de ese mensaje, que después cuando vos lo ponías en la radiografía política encontrabas una especie de hibridación discursiva, ¿me entendés? Porque encontrabas que había como una especie de juxtaposición indiscriminada de lo mejor de cada uno de los espacios a la hora de definirse. Entonces les gustaban algunas políticas del kirchnerismo, pero no le gustaba el estilo de Cristina, le gustaba la idea del macrismo, pero no le gustaban los orígenes de Macri, y de esa forma como la fueron llevando. Bueno, yo lo que observo es que en Córdoba eso ya no funciona más a partir de la pandemia. No solo a partir de la pandemia, sino también a partir de la última reelección de Schiaretti, que es su última posibilidad de gestión. Él no va a renovar, necesita un sucesor, y un sucesor ya te cambia completamente el tablero. Como hablábamos recién, te cambia el liderazgo, te cambia totalmente el tablero. Lo que hace el gobernador es tensar algunos liderazgos dentro de su propio gobierno para que ellos mismos funcionen en esa suerte de dinámica tensa como complementos políticos de gestión y a la vez
de imagen, que yo lo encuentro muy posicionado, la figura de su vice, que es calvo, que es una figura que en realidad no la conocía nadie, que ganó por arrastre y que hoy tiene un poder muy real de gestión y de gobierno, y el intendente de la ciudad, Yarlora, que es una persona con peso político propio, que ya viene de una trayectoria de gestión, de ganar elecciones, de acompañar, bueno, de llevar municipios adelante, fue intendente de otro municipio antes de ser el intendente de la ciudad, y entre esa dupla, que de alguna manera es un revival de la dupla Schiaretti de la Sota, donde está el popular, el que tiene los votos, el que camina en la calle. Entre Calvo y Yarlora, decís. Entre Calvo y Calvo y Yarlora, Yarlora son Schiaretti de la Jota. su escuela de gobierno, ¿no? Entonces, hasta ahí parecía que venía todo normal, hasta que pum, pandemia. Y pum, pandemia, a los cordobeses le implicó un desdibujamiento de las fronteras del cordobesismo. Como que de alguna manera los cordobeses empezaron a entender que lo que pasa acá pasa lo que lo pasa en el mundo pasa también en Córdoba, es decir, ya no hay esta idea de aislamiento, No. que trabajaba muy fuerte, porque además teníamos un sistema de medios que sumamente circular y que realmente los tiene embebidos en el clima político local a los cordobeses, y con la pandemia, un poco que eso se fisuró. A la vez, bueno, cuestiones de estructura de gobierno que tienen que ver con el nivel de endeudamiento, con las necesidades respecto a las ayudas de nación y a los acuerdos y a las negociaciones que se dan con Alberto, que también empieza a ponerle un límite al cordobesismo como el autor de todas las obras, como el autor de todo lo bueno que se hace, y a reconocerle más créditos a la línea nacional. Es decir, los cordobeses han tenido más que nunca en estos 8 meses una figura presidencial presente, no tan filtrada por los medios locales, ni tan resemantizada por la política cordobesa. Entonces me parece que ahí da para pensar qué va a pasar con el cordobesismo como activo de la narrativa, que por supuesto va a seguir funcionando para alguna opinión, para algún sector, pero para otros sectores no va a funcionar, porque además... Pero te puedo Sí, preguntar algo. Tengo sí, la impresión de que vos desvinculás cordobesismo de kirchnerismo, pero también de macrismo. Y por supuesto, como movimiento, digo, el cordobesismo justamente es la independencia de los movimientos nacionales. Ahora, yo, digo, francamente, las veces que estuve en Córdoba estudiando algo y hablando con cordobeses, digo, tengo la impresión de que hay un emparentamiento fuerte. O sea, te digo cosas que fui viendo. Tengo la impresión de que hay un emparentamiento fuerte entre, no sé, no revisé notas. ¿Perdón? ¿entre qué? Se cortó un poco, un Ah, emparentamiento fuerte ¿entre qué? un emparentamiento fuerte entre ese cordobesismo y macrismo, por un lado, por lo menos hasta 2015, 2016, incluso te diría hasta 2017. Después me dio la impresión de que los cordobeses se sintieron muy mal pagados, ¿no? Por el gobierno nacional por el gobierno nacional de Macri. Pero, nada, que agarró algo del orden de ganaste por nosotros y nos Sí, maltrataste 4 años. Pero que un poco el sujeto de esa anunciación es el sujeto que también es el sujeto del cordobesismo. Entonces, lo que te decía es, yo veo una especie de encabalgamiento entre esas dos posiciones, entre esos dos posicionamientos, y te quería preguntar si vos lo ves así, si esto es así, y nada, y la otra cosa es, si vos ves que a ver, que algo de la identidad cordobesista, digo, la verdad que ya, yo la vi la veo consolidada. Obviamente requiere liderazgos, pero si queda liberada, o sea, no imagino una Córdoba sin esa idea ordenadora, sí, ¿no? sin esa idea, tal cual. Sí, 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 yo creo que siempre va a haber esas ínfulas autonomistas dando vueltas por una cuestión histórica, y que ese activo no se puede soltar comunicacionalmente tan fuerte, pero me parece que cambiaron mucho las reglas del juego en cuanto a qué hacer frente al escenario nacional, porque la situación del escenario nacional ya agrietó también la provincia de Córdoba. Digo, el gobernador se encuentra realmente con dos facciones de gobierno, una amarilla y una azul. O sea, por un lado son peronistas, tiene toda una
ubicación territorial en los intendentes, que es mucho más peronista que otra cosa, y por otro lado tiene un gabinete mucho más amarillo, donde, bueno, donde también ha influenciado mucho el sector empresarial en las decisiones de conformación de gabinete. Y esa tensión se nota, ya no hay esa convivencia o ese pacto que había antes social y ciudadano, donde, bueno, no vamos a entrar en esa disputa porque no es nuestro juego eso. Hoy sí, por una cuestión de recursos, obviamente, empieza a haber esas tensiones. Porque también hubo que alojar los heridos de la derrota del 2019 en algún punto. Entonces, utilizar como estrategia de contención de algunos sectores malheridos del resultado electoral, las propias funciones de gobierno y le cambia la morfología a tu manera de gestionar, y eso se empieza a notar. Eso se empieza a notar, estamos frente a un sello político que gobernó siempre, pero que está gobernando claramente de otra manera, con otro manual de gobierno. Y eso genera algo difícil de ¿Pero por pensar. qué? ¿Pero por qué con otro manual? ¿Cómo era y cómo es? Me ¿O qué parece que dice la base de este manual? no, bueno, este mucho, me parece mucho más nación dependiente, mucho más nación dependiente, con más franqueza al respecto, con más franqueza a la dependencia de nación, y menos ostentoso, claramente, en cuanto a la capacidad de hacer de Córdoba por sí sola, y con algunos errores incluso insalvables en términos de, bueno, lo que sucedió con la pandemia, ¿no? El gobernador en un momento dijo que ningún virus va a parar a Córdoba, y eso cayó pésimo. Y Eso sí. cayó pésimo, porque estabas viendo que el virus paraba realmente economías mucho más fuertes que la de Córdoba, ¿cómo no iba a parar la de Córdoba? Entonces también hay con algunos desatinos comunicacionales que claramente están mostrando que la orientación o el equipo, el entorno, se ha modificado sustancialmente, que la derrota del macrismo incrementó la cuota de macrismo adentro del gobierno provincial, porque fueron a parar ahí. Y eso se empieza a notar en la manera en que toman las decisiones, en la manera en que gobiernan, el uso que hacen de las redes sociales, la forma en que hay una estética, una cuestión en juego que es completamente distinta. Y la forma en que abordan los problemas es mucho menos territorial, mucho menos de la política al estilo peronista. Bueno, por supuesto, no en todos los casos ni en todos los municipios se representa así tal cual, pero sí creo que hay una cuestión de la excepcionalidad de Córdoba frente a dar respuesta o tomar un posicionamiento en el escenario nacional que ahora ya no va más. Sería, por ejemplo, un escenario posible que el intendente actual cierre algunas obras para la ciudad de Córdoba en línea directa con Nación, y eso te deja en un rol completamente distinto el poder de acción del gobierno provincial. O sea, ¿qué pasa si Yarlora dice, bueno, voy a hacer subtes y los voy a hacer con Alberto? Sería un batacazo al poder de agenda y de control de la opinión pública que tuvo durante muchos años el gobierno provincial. Y además, bueno, no está más de la sota, y eso también se nota, ¿no? O sea, ya pasó un tiempo, pero hay ciertas cuestiones del estilo que tenía el del azotismo, como fuerza, como movimiento, dentro de, bueno, hoy es Hacemos por Córdoba, pero antes era Unión por Córdoba, que ya no está más y que se ven más agotadas en las calles. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, decían, sí. Sayora es un buen candidato. Sí, sin duda que es un buen candidato. Vamos a ver qué pasa y cómo gestiona, porque la verdad que esta ciudad estaba en una situación bastante dramática. Entonces vamos a ver qué pasa. Yo creo que no van a dejar de mirar lo que hace Larreta o lo que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, como también como manual de gestión para la ciudad de Córdoba, ¿eh? Que eso desde el metrobús hasta cuestiones más complejas de infraestructura, pero creo que hay ahí una mirada. Este, bueno, y otro punto que me parecía como interesante por ahí charlar, porque lo habíamos hablado al principio, era justamente de la comunicación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles te parece que son las herramientas comunicacionales, pensando también en que el público que por ahí nos está viendo es más colegas o es gente que estudia las carreras afines y tiene interés en insertarse en el sector?
comunicación política cambió mucho y cambió sustancialmente de la mano de lo que sucedió en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál te parece que para vos son los activos que esa comunicación hoy tiene y que son tomables por cualquier sello político, espacio político, no importa su dimensión o su lugar de anclaje? Bueno, ahí te diría que hay dos fenómenos que son nada, muy interesantes para rescatar. Uno tiene que ver con todo el desarrollo de lo que es comunicación directa que hizo el gobierno de la ciudad, que realmente fue, en su momento fue casi revolucionario, o sea, nada, un fenómeno nuevo, digamos, ¿no? O sea, la posibilidad de enlace sin mediación y directo con el grueso de la ciudadanía porteña, local. Esa es una, me parece que ahí hay un elemento. La otra tiene que ver con, bueno, esto que veníamos hablando, que es, ahí es una comunicación que tiene mucha investigación detrás. Yo creo que la investigación también de alguna manera te permite establecer un ida y vuelta, una conversación entre los líderes y la ciudadanía, entre las ciudades y sus habitantes. O sea, es una especie de, te diría, de interfaz que te permite volver más fluidos esos procesos entre demanda, respuesta, y creo que ahí hay mucho de eso. Eh, y después, bueno, digo, por supuesto, hay también una tradición en la ciudad de Buenos Aires te diría, tiene un perfilado político en la cual el espacio, digo, es un espacio afín a las mayorías de la ciudad, digamos, ¿no? Pero yo creo que en materia comunicacional, yo te diría el fenómeno de comunicación directa, que es algo muchas veces prácticamente invisible, porque como es algo que se recibe en soledad y en términos individuales, en cada uno en su lugar, digo, o sea, no se llega a sopesar ni a presentar como un fenómeno de comunicación digno de ser puesto en relevancia, pero realmente es algo muy impresionante lo que creo, por lo menos por lo que yo conozco, lo que se ha hecho en ese sentido. Y después te diría la, mm, esto que es mucha ida y vuelta y mucha mediación con el mundo de la investigación. Ay, que justo pasó una moto, Ah, lo último que escuché. no, bueno, Es muy. eso. Te diría que me parece que esos dos fenómenos, pero le prestaría atención, le prestaría por lo menos mucha, mucha atención a todo el fenómeno muy, muy impresionante, muy impactante por líneas diversas que se ha armado en torno a lo que es el área de comunicación directa. Y que ha tenido también un rol muy activo en las elecciones, porque a partir de ahí, digo, era como un área que motorizaba el tema de las reuniones con vecinos, que ha sido una de las formas también de articulación del jefe de gobierno digo, a ver, porque por ahí una reunión con vecinos te asisten, no sé, 50 personas, pero el alcance de esa reunión es el barrio todo. Entonces, bueno, nada, me da la impresión de que ahí tenés un fenómeno para mirar con detenimiento y que pasa inadvertido. Y después, digo, el otro fenómeno es que la ciudad siempre ha sido una vidriera, digo, lo ha sido para Macri y creo que hoy lo está haciendo para Larreta, una especie de fenómeno de gobierno modelo, gobierno a escala para mostrar al país lo que se puede hacer en una gestión, ¿no? No en una ciudad, sino en una gestión. De hecho, cuando vos lo ves a Larreta explicar por lo menos en la última, en la séptima presentación, cuando ves explicar las líneas de acción, bueno, es prácticamente un gobierno a escala, ¿no? O sea, es casi como la ciudad como modelo de gestión de la cuestión nacional. Bueno, me parece que esas líneas, ahí hay elementos, por lo menos para decir, epa, acá hay algo, ¿no? Digamos. Sí, súper interesante, porque también uno nota ahí
la vanguardia de la práctica no solo de comunicación también, sino también de investigación. Y ahí volvemos un poco al punto anterior. Empiezan a tener más valores las herramientas cualitativas y etnográficas a la hora de pensar la comunicación de un gobierno y la forma de hacer agenda que sea más bien integrando elementos, viendo cómo la gente se asocia en grupos determinados y entendiendo un poco más esa conformación a la hora de trabajar las agendas. Súper, súper interesante. Bueno, vamos a ver qué pasa con Larreta. No sé si es la figura con mejor medición de imagen positiva. Hay algunas que lo ponen ahí cito de Alberto, Alberto todavía arriba y en segunda línea, pero sí es cierto que está sumamente fortalecida su figura en este contexto y que ha acompañado los vaivenes de la figura presidencial, también es cierto, es decir, que cuando Alberto subió, Larreta subió, cuando Alberto baja, Larreta baja. Hay que ver de a quién más que sucede, sobre todo con el desacople de la gestión de la pandemia respecto a la accountability o a la imagen de gestión y de liderazgos, ¿no? Me parece que ahí hay que ver. ¿Te parece que vamos haciendo un cierre? Sí. Bueno, la pasé bomba, me encantó estar acá, me encantó charlar con vos, ver a los amigos que están por ahí, así que nada, yo feliz de la vida. Te pido por favor, no nos volvamos a tirar flores como al inicio, simplemente digámonos gracias y ya está. Bueno, muchas gracias, pero la verdad que gracias así Lo mismo digo, gracias, gracias, lo mismo gracias. digo. Como dijimos al principio, eso sí quiero volver a decir para que se cumpla, encontremos la oportunidad para coincidir en algún trabajo juntas, que Ojalá, seguramente va a estar próximo. Dale, ojalá. dale, dale. Bueno. Besos, muchas gracias.